Imagina por un segundo que estás en el vestuario de un equipo millonario, sudando la gota gorda después de un partido donde has corrido más que un maratonista en crisis, y de repente, tu agente te susurra al oído: Moisés, el Bernabéu te llama. No es una novela de espías, es la vida real de Moisés Caicedo, el ecuatoriano que acaba de plantar cara al todopoderoso Chelsea y ha hecho que el Real Madrid sonría como un niño con un caramelo gigante. Y todo esto explotó en ESPN hace apenas unas horas, como una bomba de confeti en plena final de Champions. Porque sí, el tipo forzó su salida de Stamford Bridge, y los blancos cumplieron su sueño con una precisión quirúrgica que hasta Florentino Pérez se ruborizaría de envidia por su propio ingenio. Para entender por qué esta noticia ha paralizado el mundo del fútbol, hay que retroceder a un rincón polvoriento de Ecuador, donde el sol quema como si el diablo estuviera ajustando el termostato. Nacido el 2 de noviembre de 2001 en Santo Domingo de los Sáchilas, una provincia que suena a postal turística pero que en realidad es un hervidero de sueños rotos y talentos crudos, Moisés Caicedo no creció pateando balones en campos de césped impecable. No. Su infancia fue más bien un guión de película de bajo presupuesto. Familia humilde, padre taxista que malvivía con turnos eternos, y un Moisés flaco como un fideo que robaba pelotas en las calles empedradas, esquivando motos y charcos de lluvia torrencial. A los 13 años, un ojeador del Independiente del Valle lo vio destrozando un partidillo local, y ahí empezó el ascenso. El Independiente no es cualquier cantera. Es una fábrica de exportación, el lugar donde se forjaron bestias como Junior Sornoza o Moisés Corozo. Pero Caicedo era diferente. Tenía esa hambre voraz, esa capacidad para leer el juego como si fuera un libro abierto en braille, anticipando pases antes de que el rival siquiera pensara en soltar el balón. Debutó en primera con 17 años, en 2019, contra Barcelona SC, y lo hizo con la naturalidad de quien se pone un zapato viejo. Marcó su primer gol esa temporada, un derechazo que besó la red como un amante impaciente, y el mundo empezó a susurrar su nombre. Pero Ecuador, por trágico que suene, es un trampolín con red de seguridad raída. Los talentos salen volando hacia Europa porque quedarse es como jugar al ajedrez con un tablero inclinado. En 2021, el Brighton y Hove Albion, ese club inglés que parece sacado de un cuento de hadas con su estadio junto al mar, pagó unos modestos 4.5 millones de euros por él. Para un chico de Santo Domingo, era como ganar la lotería sin haber comprado el boleto. Llegó a la Premier League en plena pandemia, con el mundo aún oliendo desinfectante, y se encontró con un fútbol que no perdona. Ritmos infernales, defensas que te parten las piernas sin pestañear y un público que te juzga más por un mal pase que por tu pedigrí. Al principio, Caicedo tropezó. No era el prodigio pulido que venden en las academias de élite. Era un diamante en bruto con bordes afilados. Bajo Graham Potter, su primer entrenador en Inglaterra, rotaba entre el once inicial y el banquillo, acumulando minutos como un coleccionista obsesivo. Pero observa esto. En su debut contra el West Brom, en Copa, robó 6 balones en 90 minutos. 6. En un solo partido. Eso no es suerte. Es instinto, es habilidad para oler el caos en el mediocampo y devorarlo entero. La Premier es un circo de gladiadores donde los medianos se convierten en leyendas o en footnotes olvidados, y Caicedo eligió la primera opción. Para la temporada 2021 a 2022 ya era titular indiscutible, promediando un 88% de precisión en pases, recuperando más balones por partido que cualquier otro mediocampista de su liga. Y no era solo números fríos, era esa garra sudamericana que hace que los ingleses, con su fair play tan británico, se rasquen la cabeza y digan: ¿de dónde diablos salió este tipo? Pero el fútbol, queridos amigos, no es un cuento de hadas lineal. Es un thriller con giros que te dejan con la boca abierta. En el verano de 2023, el teléfono de Caicedo no paraba de sonar. El Liverpool lo quería para reemplazar a Fabinho, que empezaba a oler a jubilación anticipada. El Manchester United, en su eterna búsqueda de un mediocampo que no se desmorone como un castillo de naipes, ofrecía fortunas. Y el Real Madrid, ese coloso blanco que devora talentos como si fueran aperitivos en una gala de los Oscar. Florentino, con su olfato para el oro puro, había puesto sus ojos en él meses antes, tras ver cómo Caicedo neutralizaba a De Bruyne en un amistoso contra el City. Pero aquí viene el primer plot twist. Caicedo, leal como un perro guardián, firmó una extensión con Brighton hasta 2027, por unos 5 millones anuales. Forzó su salida, sí, pero de manera elegante, casi poética. Se negó a entrenar, citando motivos personales que olían a ambición desbocada, y Brighton,
Ese club astuto que sabe multiplicar inversiones lo vendió al Chelsea por 115 millones de euros fijos más 15 en variables. El traspaso más caro en la historia de un ecuatoriano, superando con creces los 25 millones que el United pagó por Antonio Valencia en 2009. Era como si Caicedo hubiera dicho: gracias por el préstamo, Inglaterra, ahora devuélvanme mi futuro con intereses. Llegar al Chelsea en 2023 fue como saltar de un yate a un transatlántico en plena tormenta. Los Blues, bajo Todd Boehly, gastaban dinero como si imprimieran billetes en el sótano de Stamford Bridge. 1.000 millones en 2 años, fichajes a diestra y siniestra que parecían un subidón de azúcar post-Halloween. Enzo Fernández por 120 millones, Mudryk por 80, y ahora Caicedo, el ancla que debía estabilizar un mediocampo que se tambaleaba como un borracho en barra libre. Mauricio Pochettino, el entrenador argentino con acento porteño que hace que el fútbol suene a tango, lo alineó de entrada, pero la adaptación fue un calvario. Lesiones menores, un equipo que jugaba como si cada partido fuera una audición para circo, y Caicedo acumulando tarjetas amarillas como si coleccionara sellos raros. Recuerda el derbi contra Arsenal esa temporada. Robó 8 balones, pero el Chelsea perdió 3-1, y él salió frustrado pateando el césped como si le debiera dinero. Sin embargo, ahí estaba su esencia. Un box-to-box puro, con pulmones de acero y una visión que te hace pensar en un joven Casemiro, pero con el toque latino que el brasileño envidiaba en silencio. Avancemos al 2024, un año que para Caicedo fue como un gimnasio infernal. Entró flaco, salió esculpido. Bajo Enzo Maresca, el sucesor de Pochettino que trajo frescura italiana al Caos Blue, Moisés se convirtió en el pulmón del equipo. En la Premier 2024 a 2025, promedió 2.5 intercepciones por partido, un 92% en pases progresivos, y hasta anotó 3 goles, incluyendo un misil desde 30 metros contra el Tottenham que hizo que los Spurs se tragaran su orgullo Cockney. El Chelsea clasificó a Champions, y Caicedo, con 23 años, era ya capitán ocasional, el tipo que motiva en el túnel con frases en español que suenan a sermón de iglesia evangélica. Pero el fútbol es caprichoso, y en octubre de 2025, justo cuando el mundo empezaba a olvidar sus tropiezos iniciales, llegó la grieta. ESPN, esa máquina de filtraciones que hace que los directivos suden frío, soltó la bomba. Caicedo había forzado su salida. No con un portazo dramático, sino con movimientos de ajedrez maestro. Cambió de agente el 14 de agosto, justo cuando su cláusula de rescisión expiraba, un detalle que huele a planificación quirúrgica, y nombró a un equipo de confianza que, casualmente, tiene líneas directas con el Santiago Bernabéu. ¿Por qué ahora? Porque el Real Madrid, ese devorador de sueños ajenos, necesitaba un relevo en el mediocampo como el aire después de un maratón. Luka Modric, el croata eterno que juega como si el tiempo le debiera favores, cumplió 39 en septiembre de 2024 y empieza a oler a nostalgia. Toni Kroos se retiró en 2024, dejando un vacío que Bellingham tapa con goles pero no con la suciedad que Caicedo aporta. Valverde es un motor, Camavinga un futuro brillante, pero ninguno tiene esa mezcla de garra ecuatoriana y madurez prematura que hace a Moisés único. Florentino, con su agenda de magnate que incluye cenas con príncipes saudíes, vio en él al sucesor perfecto. Joven, asequible comparado con los caprichos de Mbappé que ya está en el Madrid desde 2024, por cierto, devorando defensas como si fueran sushi, y con un precio de salida que Chelsea, ahogado en deudas ficticias pero reales en contabilidad, no podía rechazar. Los Blues piden 80 millones, pero con variables que podrían inflar la cifra a 100. Para el Madrid, es una ganga. Para Boehly, una pírrica victoria que tapa el agujero de sus excesos. Y aquí viene el toque irónico que el fútbol adora. Caicedo, el chico de Santo Domingo que soñaba con el Bernabéu mientras pateaba latas en las calles, forzó esta salida no por ingratitud, sino por lealtad a sí mismo. En una entrevista filtrada por ESPN, esa que ha hecho que los foros de Reddit ardan como hogueras vikingas, confesó: «Chelsea me dio todo, pero mi corazón late por el blanco que vi en la tele de niño». Es poesía pura, o marketing genial, dependiendo de si eres romántico o cínico. Porque sí, el Real Madrid cumplió su sueño. En una maniobra que Pérez ejecutó con la elegancia de un torero, los blancos activaron la opción de compra preferente y Caicedo aterrizó en Barajas el 28 de octubre de 2025, con una camiseta número 6 que Kroos bendijo en privado. El anuncio fue un espectáculo. Vídeo en redes con himno del club de fondo, Caicedo besando el escudo como si fuera un ídolo azteca, y Ancelotti, el sabio italiano que parece abuelo postizo, sonriendo en rueda de prensa. Moisés trae hambre, nosotros
trofeos. Juntos, devoraremos Europa. Pero no nos quedemos en la superficie. Desglosemos por qué este fichaje no es solo un titular jugoso, sino un terremoto tectónico para el fútbol mundial. Primero, el impacto en Ecuador. Caicedo no es solo un jugador, es un faro. En un país donde el fútbol es religión pero los ídolos caen como moscas, recuerda a N. Valencia, eterno pero eclipsado. Moisés representa la diáspora exitosa. La selección ecuatoriana, la Tri, clasificó al Mundial 2026 gracias en parte a su mediocampo blindado, donde Liquendi Páez, otro futuro madridista, fichado para 2025, forman un dúo que hace que Argentina tiemble. Su llegada a Madrid eleva el perfil de Ecuador. Patrocinios que llueven como monzones, academias juveniles que se multiplican y un orgullo nacional que borra, por un rato, las sombras de la corrupción en la federación. Es como si un pueblo entero hubiera ganado la lotería y el boleto lo compró un chico con botas raídas. Tácticamente, Caicedo encaja en el Madrid como una pieza de Lego en un rompecabezas caótico. Ancelotti, maestro del 4-3-3 fluido, lo ve como el pivote destructivo que permite a Bellingham flotar como un mago y a Vinicius desbordar sin remordimientos. Imagina un mediocampo con él cubriendo las espaldas, robando balones a la velocidad de un halcón y lanzando pases que cortan defensas como mantequilla caliente. En simulaciones de datos, esos que los analistas adoran como nerds en Comic-Con, su llegada sube las probabilidades de triplete al 65%, por encima del City de Guardiola, que ya lame sus heridas tras perder a De Bruyne por lesión crónica. Y no olvidemos el humor sutil del destino. Chelsea, que lo compró como salvador, lo pierde como villano, mientras Brighton se frota las manos con las plusvalías. Es el ciclo vicioso del fútbol moderno, donde los clubes son meros caseros de talentos nómadas. Ahora, profundicemos en la psique de Caicedo, porque un narrador que se precie no deja cabos sueltos. Moisés no es el típico latino explosivo, es reflexivo, casi filosófico. En su autobiografía no oficial, un libro que se agotó en Ecuador en semanas, habla de su fe evangélica como ancla. Dios me dio piernas para correr, pero cabeza para elegir caminos. Forzó la salida del Chelsea citando desgaste emocional, un eufemismo elegante para decir que un club que gasta sin alma lo estaba asfixiando. Cambió de agente a Jorge Méndez, el tiburón portugués que maneja a Ronaldo como un títere de lujo, y Méndez, oliendo sangre madridista, orquestó el baile. ESPN lo reveló con documentos filtrados. Correos entre despachos, cláusulas secretas que expiraban el 14 de agosto, fecha que, irónicamente, coincide con el aniversario de su debut en Brighton, y un Caicedo que rechazó una renovación blue por 12 millones anuales. ¿Por qué? Porque el sueño blanco no es solo un club, es un imperio. 13 Champions, un estadio que ruge como un volcán, y una historia de galácticos que empieza con Figo y pasa por Zidane, hasta aterrizar en un ecuatoriano que podría ser el próximo. Y si ya estás flipando con cómo un chico de provincia ha hackeado el sistema del fútbol europeo, suscríbete al canal ahora mismo, porque lo que viene sobre los rivales que tiemblan con esta bomba es aún más jugoso. No querrás perdértelo cuando desglosemos cómo el Barça llora en silencio. Volvamos al meollo. La negociación fue un thriller corporativo digno de Wall Street. Chelsea, con Boehly al timón, intentó retenerlo con promesas de capitanía y un rol en la reconstrucción post-Maresca, quien, por cierto, dimitió en septiembre de 2025 tras una racha de 4 derrotas que olía a despido inminente. Pero Caicedo, asesorado por Méndez, jugó sus cartas. Amenazó con no presentarse a la concentración de Ecuador para las eliminatorias, un movimiento que habría incendiado la prensa sudamericana. El Madrid, paciente como un depredador, esperó el momento preciso. Oferta de 85 millones el 20 de octubre, aceptada el 25 y anuncio el 28. Florentino, en su despacho con vistas a las Cibeles, firmó con una pluma que probablemente costó más que el salario anual de un portero suplente. El impacto económico es brutal. El Madrid amortiza en 2 años, con patrocinios de Qatar Airways que se disparan un 20%, y Caicedo debuta en un amistoso contra el Milan el 5 de noviembre, robando el show con un tackle que hace que Maldini, desde el cielo, aplauda. Pero no todo es champaña y confeti. Hay sombras. La presión en el Bernabéu es un yugo de plomo. Pregúntale a Hazard, que llegó como Dios y salió como sombra, o a Odegaard, que huyó al Arsenal buscando oxígeno. Caicedo sabe esto. En una charla con periodistas ecuatorianos antes del vuelo, dijo, «El Madrid no es un sueño, es una prueba de fuego. Si ardo, que sea como estrella». Es esa mentalidad la que lo diferencia. No busca fama, sino legado. En Chelsea, anotó 7 goles en 78 partidos,
pero en el Madrid, con Vinicius y Rodrigo flanqueando, podría triplicar esa cifra. Tácticamente, Ancelotti lo perfila como híbrido. 60% defensivo, 40% creativo, con licencias para sumarse al ataque como un lobo en manada. Comparado con Tchouaméni, su competidor directo, Caicedo gana en recuperación 1. 2 más por partido y pierde en altura, pero compensa con velocidad que roza los 34 km/h en sprints. Datos que no mienten y que explican por qué scouts del Bayern y PSG ya lamentan no haber pujado más alto. Ecuador, mientras tanto, entra en éxtasis colectivo. En Santo Domingo, su pueblo natal, erigieron una estatua improvisada con botellas recicladas, un toque humilde que la probaría, y le atribuyen el alide para Qatar. Espera, no. Para 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Clasificaron terceros en Conmebol, con Caicedo como MVP de las eliminatorias, 92% pases, 3 asistencias y un golazo de falta contra Brasil que hizo que Neymar, en redes, le diera like con un emoji de fuego. Es el puente entre generaciones. Inspira a Páez, el zurdito de 17 años que llega a Madrid en 2025, y honra a Valencia, que a sus 36 años aún corre como poseído. El fútbol ecuatoriano, históricamente un exportador de promesas fallidas, encuentra en Caicedo su redención. Ingresos por derechos de imagen que financian canteras y un orgullo que trasciende el deporte, recordando que de la pobreza se forjan diamantes. Dale al botón de suscribirte si esto te ha dejado con la mandíbula en el suelo, porque en el próximo vídeo destripamos los secretos detrás de Méndez y cómo este fichaje podría costarle el puesto a Boehly. Esto no lo verás en ningún telediario, te lo prometo. Ahora, el reverso de la moneda. ¿Qué pierde el Chelsea? Mucho. Su mediocampo, ya frágil sin Caicedo, depende ahora de Lavia, un belga talentoso pero lesionado crónicamente, y Enzo, que brilla en flashes pero se apaga en maratones. Maresca dejó un legado de posesión estéril, 62% promedio, pero solo 1.4 goles por partido. Y sin Moisés, esa posesión se convertirá en un espejismo. Boehly, el empresario yanqui que compró el club por 4.250 millones en 2022, enfrenta críticas feroces. ¿Para qué gastar fortunas si los jugadores huyen como ratas de un barco hundiéndose? La prensa londinense, con su humor ácido tan inglés, titula Caicedo a Madrid, de blue a blanco, pasando por el olvido. Ironía pura, porque Chelsea aún debe 50 millones en variables de traspasos pasados, y esta salida genera plusvalía pero también pánico inversor. En el Madrid, en cambio, el fichaje es sinfonía. Imagina el 11. Courtois en portería, imbatible como un muro berlinés. Carvajal y Mendy en laterales, flanqueando Rudiger y Alaba en el centro, y en mediocampo soñado. Caicedo de ancla, Valverde de motor, Bellingham de cerebro. Delantera letal con Mbappé, Vinicius y Rodrigo rotando como tiburones en un acuario. Ancelotti, con su 4-3-3 asimétrico, gana versatilidad. Contra el City, Caicedo neutraliza a Rodri. Ante el Bayern, anticipa a Kimmich. Estadísticas proyectadas por Opta lo pintan claro. Más 15% en posesión recuperada en campo rival y un XG que sube 0.3 por partido. No es humo, es ciencia aplicada al balón. Pero vayamos más allá. A lo humano. Caicedo llega con familia, esposa e hija pequeña, que aterrizaron en Madrid con maletas llenas de recuerdos de Brighton, playas inglesas versus sol castizo. Se instaló en La Moraleja, barrio de millonarios donde convive con excompañeros como Vale, ahora golfista emérito. Sus primeros días, entrenamiento en Valdebebas, donde Modric le dio la bienvenida con un bienvenido al circo. Chaval, aquí se gana o se llora. Caicedo, con su sonrisa tímida, respondió, lloro solo en victorias, don Luca. Toque de humor inteligente, el justo para romper hielo sin forzar la máquina. El debut oficial, el 9 de noviembre contra el Sevilla en la Liga, fue poesía en movimiento. Entró al minuto 60, con el Madrid 1-0 arriba, y en 30 minutos robó 5 balones, dio una asistencia a Vinicius para el 2-0, y salió ovacionado como si hubiera marcado el gol de la 10ª. El Bernabéu, ese coliseo moderno que acoge a 81.000 almas, coreó su nombre en español torpe. Caicedo, Caicedo. Fue el momento en que el sueño se materializó y Ecuador entero se paralizó frente a las teles, desde Quito hasta Guayaquil. Sin embargo, el fútbol no regala finales felices, exige trabajo sucio. Caicedo enfrenta el Clásico en diciembre, donde el Barça de Flick, renacido con Yamal y un Pedi eterno, lo pondrá a prueba. Si sobrevive, será leyenda.
Si flaquea, carnaza para memes. Pero algo me dice que este ecuatoriano, forjado en calles duras, no se achanta. Ha forzado salidas antes de Independiente a Brighton, de Brighton a Chelsea, y cada vez ha emergido más fuerte, como un ave fénix con botas Nike. Y así, en este octubre de 2025 que huele a hojas caídas y promesas rotas, Moisés Caicedo cierra un capítulo y abre una epopeya. Del polvo de Santo Domingo al mármol del Bernabéu. Su historia nos recuerda que en el fútbol, como en la vida, forzar el destino no es pecado, es arte. El Real Madrid, con su armadura blanca, ha cumplido un sueño que empezó con un balón raído y termina en trofeos eternos. ¿Y Chelsea? ¿Aprenderá la lección o seguirá siendo el villano simpático de esta telenovela? Pero eso, amigos, es material para otro video. Por ahora, levanta la vista del balón. El juego continúa y Caicedo ya corre hacia la gloria.